Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Hola, bienvenidos de nuevo a este espacio. Hoy retomamos una asignatura que ya conocemos del primer semestre, Psicología Social. Nos vamos a centrar ahora en la segunda parte, la del segundo semestre de primero, y vamos a empezar con el primer tema de este bloque, Introducción y naturaleza de la influencia social. La idea es pillar bien qué es esto de la influencia, qué son las normas que nos guían en grupo y cómo funcionan estos procesos que, bueno, nos afectan a diario. Para empezar, lanzo una pregunta así, al aire. ¿Alguna vez hemos caído en la cuenta de cómo cambiamos nuestra forma de decidir o de actuar solo por tener gente cerca? Aunque nadie diga nada, ¿eh? Es curioso. Vale, pues vamos a meternos en harina. A ver, la idea central parece sencilla, ¿no? La influencia social es cualquier cambio en cómo nos comportamos que viene de la presencia o las acciones de otros. A veces es súper intencionado, te intentan convencer de algo. Claro, pero otras veces es mucho más sutil, casi ni te das cuenta. Y está ahí, en casi todo lo que vemos en psicología social. Exacto. Es que, vamos, somos seres sociales por naturaleza. Vivimos conectados, interactuando todo el rato. Y en esa interacción, pues es inevitable que nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras motivaciones se vean modeladas por los demás. La comunicación, claro, es la herramienta clave para que todo esto se mueva, para que las ideas y los comportamientos pasen de unos a otros. Podríamos decir que es casi imposible vivir en sociedad sin estar, bueno, continuamente metidos en estos intercambios de influencia. Y aquí llega una cosa que a mí me parece, vamos, flipante. Es que no nos comportamos igual solos que acompañados. Ni de lejos. Hay estudios ya míticos como el de Darley y Latané del 70 sobre qué hacemos en emergencias, y descubrieron algo que, bueno, choca bastante, que la presencia de otras personas se convierte en el factor clave para decidir si ayudamos o no. Y lo más fuerte es que muchas veces ni somos conscientes de que eso nos está pasando. El famoso efecto espectador, ¿no? Sí, sí. Que cuantos más somos, pues menos probable es que alguien haga algo porque pensamos, ya lo hará otro. Es fascinante y la verdad un poco inquietante también, ¿verdad? Ver cómo la situación misma nos moldea. Como dicen Sabucedo y Morales, la influencia es, en esencia, el efecto que tiene el contexto social en lo que hacemos, pensamos y sentimos. Los mecanismos mentales que activamos cuando estamos bajo influencia son distintos. Normalmente nos dejamos influir más por la gente cercana, claro, la familia, los amigos, y porque nos habla directamente. Aunque, ojo, hay excepciones. Si nos identificamos muy fuerte con un grupo más grande, pues no sé, una cultura, una ideología muy potente, su mensaje también nos cala hondo, aunque sea más abstracto. Y en el fondo de todo esto, a menudo está esa necesidad tan básica que tenemos de ser aceptados, de pertenecer. El miedo a quedarnos solos, al rechazo del grupo, es un motor muy potente. ¿Cómo nos llega? ¿Podemos verla como una inducción personal? O sea, ¿alguien concreto nos influye directamente? Sí. Pero también como un proceso social más general, más difuso, ¿no? Donde las interacciones van dando forma a cómo pensamos o actuamos como colectivo. Exacto. Las fuentes principales son, por un lado, nuestros propios grupos, el endogrupo, al que sentimos que pertenecemos; por otro, otros grupos con los que interactuamos, los exogrupos. También el entorno físico, el lugar donde estamos. Y, por supuesto, la cultura y la estructura social en la que vivimos, que nos marcan pautas constantemente aunque no nos demos cuenta. Y aquí entra una figura clave, Serge Moscovici. Él conectó la influencia social directamente con algo que buscamos mucho en los grupos: el consenso. Llegar a un acuerdo, a una visión compartida. Cumple funciones psicológicas importantes. Por un lado, nos da una sensación de objetividad social. Nos hace sentir que nuestra visión del mundo es la correcta porque otros la comparten. Ah, claro. Como si todos lo ven así, será verdad. Eso es. Y por otro lado, reafirma nuestra identidad. Nos sentimos validados, aprobados por el grupo. Sentir que tenemos razón, que nos aceptan, eso refuerza quiénes somos. Y Moscovici vio que no siempre buscamos ese consenso igual. Distinguió 3 maneras en que se relacionan influencia y consenso. La primera es la búsqueda de objetividad. Aquí lo que queremos es validar nuestras opiniones. Las comparamos con lo que socialmente se acepta como correcto, como la verdad.
Hay una tendencia, a veces con presión, a buscar la uniformidad, pensar todos parecidos sobre ciertas cosas. El ejemplo que dan es el de Pepe. Él igual no pensaba mal de ciertos políticos, pero su familia sí, y oye noticias de escándalos. Ujú. Y poco a poco empieza a dudar y a acercarse a la opinión de su entorno. Busca ajustarse a lo que percibe como lo correcto socialmente. Luego está la preferencia. Aquí la cosa cambia. Hay diversidad de opiniones, de gustos, y se acepta que varias opciones pueden ser válidas. El consenso, si llega, surge más de comparar, de hablarlo, sin una presión fuerte para elegir una única opción correcta. Claro, se consideran alternativas. Exacto. Como Naya, que va de compras. Quiere un peto. Unos amigos dicen que está de moda, otros que es muy antiguo. Ella escucha todo, valora los argumentos. Incluso dice que las dos cosas pueden ser verdad. Ajá. Al final, decide ella si lo compra o no según su criterio, después de escuchar, pero sin sentir que tiene que plegarse a una opinión, para que la acepten. Y el tercer modo, que es muy curioso, es la originalidad. Aquí lo que se valora es justo lo contrario, ser diferente, la novedad, la creatividad. Hay como una presión social, pero para no ser como los demás. Se busca innovar, destacar. Es curioso, sí. Una presión para diferenciarse. Eso. Se busca el impacto, el progreso a través de lo nuevo. Como Conchi, que deja sus clases de zumba de siempre por unas nuevas que mezclan danza, yoga y aeróbic. Se cambia sobre todo por la novedad, por probar algo distinto, aunque no sepa si será mejor o cuánto durará. Aquí la influencia empuja a salirse de la norma, digamos. Y claro, si hablamos de cómo nos comportamos en grupo, tenemos que hablar de las normas sociales. Sheriff ya en 1936 las definió como esas pautas, esas reglas del juego, a veces escritas, muchas veces no, que negociamos entre todos sobre cómo comportarnos. Valores, costumbres, reglas, surgen de la interacción. Y su función principal es adaptarnos. Nos dicen qué es lo adecuado en cada sitio, en cada momento. Además, ayudan a construir nuestro autoconcepto, quiénes somos respecto al grupo, y a que las relaciones funcionen. Y aquí Cialdini y su equipo en el 91 metieron el dedo en la llaga, porque se dieron cuenta de que no todas las normas son iguales, ni funcionan igual. Hicieron una distinción que es súper útil, la verdad. Por un lado están las normas prescriptivas. Son las reglas claras, muchas veces explícitas. Te dicen lo que se debe o no se debe hacer. Suelen basarse en la ética, el civismo. Piensan en bien, mal, correcto, incorrecto. Como una señal de tráfico, ¿no? Exacto. Para seguirlas, normalmente tienes que prestarles atención. El ejemplo típico, la señal de prohibido fumar. Te dice claro lo que no debes hacer. Y por otro lado, las normas descriptivas. Estas son distintas. No te dicen lo que deberías hacer, sino lo que la mayoría de la gente hace en una situación. Son súper potentes. A menudo actúan de forma automática, casi sin darnos cuenta. Son más sutiles, digamos. Sí, y muy fáciles de seguir. Miras alrededor y haces lo que ves que hacen los demás. El ejemplo clásico, ir de etiqueta a una boda. No hay ley, pero es lo que se hace. Y te ajustas. Y aquí es donde Cialdini nos dio una lección importante, casi una advertencia, ¿eh? Investigó qué pasa cuando intentamos cambiar conductas usando estas normas, porque a veces las mezclamos sin pensar. Hizo un experimento genial en 2003, en Arizona, en el Parque Nacional del Bosque Petrificado. Estaban preocupados porque la gente se llevaba trocitos de madera petrificada de recuerdo. Vaya. Pues pusieron dos tipos de carteles. Uno, prescriptivo. Por favor, no retire madera, con una señal de prohibido. Claro y directo. El otro, descriptivo. Muchos visitantes anteriores han retirado madera petrificada del parque alterando su estado natural. O sea, decía, mucha gente lo hace mal. ¿Y qué pasó? Pues agárrate. La gente que vio el cartel descriptivo, el que decía que mucha gente lo hace, se llevó más madera que la gente que no vio ningún cartel. No me digas. Sí, sí. Y, por supuesto, se llevaron muchísima más madera que los que vieron el cartel prescriptivo, el de la prohibición. Es totalmente contraintuitivo. O sea, que decir que algo malo es común. Exacto. Puede normalizarlo. Envía el mensaje oculto de, bueno, si todo el mundo lo hace, no será tan grave, o yo también puedo. Es un efecto boomerang peligrosísimo. Por eso, antes de lanzar cualquier mensaje para influir, hay que pensar muy bien qué tipo de norma estamos usando y cuál será su efecto real. Y recordar que las normas no son fijas. Nacen de la interacción, se transmiten culturalmente, pero también cambian si dejan de ser útiles o si surgen alternativas.
Vale, entonces, si juntamos todas estas piezas, ¿cómo funciona la influencia en la práctica? ¿Qué formas toma? Moscovici, otra vez él, en el 85 habló de 3 procesos principales. El primero es la normalización. Esto pasa cuando estamos en una situación nueva, ambigua, donde no hay reglas claras. Nadie sabe bien qué hacer. En el vacío, digamos. Eso. Ahí la influencia es mutua. Todos aportamos algo. Interactuando, negociando, a veces sin hablarlo siquiera, acabamos creando una norma sobre la marcha. El ejemplo que ponen es bueno. Una pareja que son los primeros de su grupo en tener hijos. Su hijo les hace la primera pregunta difícil sobre un tema delicado. Es nuevo para ellos. Claro. Tienen que hablarlo y decidir cómo van a responder a esa y a las siguientes. Al hacerlo, crean una norma familiar nueva. Y esa norma luego puede influir a otros amigos que tengan hijos después. El segundo proceso es el conformismo. Este es quizá el más conocido, el que más nos suena. Ocurre cuando ya tenemos una opinión, un juicio propio, pero vemos que el grupo o la mayoría piensa o actúa diferente. Sentimos una presión, sea real o solo la imaginemos, para ajustarnos. La presión de grupo de toda la vida. Exacto, y entonces hacemos o decimos algo distinto a lo que haríamos solos, simplemente para encajar, para no desentonar, por miedo al rechazo. El ejemplo es Piero. Él no suele beber alcohol, pero está en una cena, llega el momento de los chupitos, todos brindan, aunque no le apetece siente esa presión ambiental, ese «venga hombre uno», y se lo toma para no ser el raro, para mantener la cohesión del momento. Cede a la mayoría. Y el tercer proceso es la conversión. Este es diferente. Es más dinámico y a menudo implica conflicto. Aquí no se trata de seguir una norma que ya existe, ni de crear una donde no la hay. Se trata de generar normas nuevas, innovadoras, que desafían y buscan cambiar las normas que ya estaban establecidas. Implica un cambio social, una transformación. Eso es. El ejemplo que se da es muy claro. El movimiento feminista. A lo largo de mucho tiempo ha cuestionado, y sigue haciéndolo, normas sociales muy profundas sobre roles de género, relaciones, lenguaje, poder. Ha impulsado y sigue impulsando una conversión, un cambio fundamental en las normas de muchas sociedades. Es un ejemplo potente de cómo una minoría activa o una mayoría que toma conciencia puede generar una transformación normativa grande. Bueno, pues si tuviéramos que hacer un pequeño resumen de lo esencial que hemos visto hoy, diríamos que la influencia social es ese cambio, que a veces ni notamos, en nuestra conducta, pensamiento o sentimiento por el simple hecho de estar con otros. La comunicación es clave, sí, pero la mera presencia física ya nos altera, como vimos con el estudio de Darley y Latané, que es impactante. Sí, lo es. Y detrás de mucho de esto está nuestra necesidad básica de pertenecer, de sentirnos validados. Y esa influencia nos llega por todas partes, de la gente cercana, de otros grupos, del entorno y muy fuerte, de la cultura y la estructura social. Hemos visto también con Moscovici que buscar el consenso es clave en los grupos y que podemos hacerlo buscando ser objetivos, comparando preferencias o apostando por ser originales. Y hemos aprendido la distinción súper importante de Cialdini entre normas prescriptivas, lo que debe ser, y descriptivas, lo que es, lo que hace la mayoría. Y el peligro de usar mal las descriptivas. Exacto. Hay que recordar el experimento de la madera petrificada, tela. Y finalmente, repasamos los 3 grandes procesos de Moscovici: normalización para crear pautas en lo nuevo, conformismo para seguir al grupo y conversión para cambiar las normas que hay. Todo esto, seguro, lo iremos viendo aplicado en muchos otros temas de la asignatura. Y para terminar, como una idea para darle una vuelta, ¿no? Algo que conecta con esto último que hablábamos. Vimos el efecto raro de las normas descriptivas. Cómo decir, mucha gente hace esto mal, puede acabar fomentándolo. Pues dándole la vuelta a esa idea, ¿cómo podríamos usar ese principio de lo que hace la mayoría, pero para bien, para promover cambios positivos? Interesante. ¿Cómo ir más allá del no hagas esto, la norma prescriptiva, y aprovechar la fuerza de saber que muchos otros ya están haciendo esto bien? ¿Cómo podríamos, no sé, destacar más los comportamientos positivos que ya existen? Reciclar, ser solidario, cuidarse, para que esa norma descriptiva, positiva, anime a más gente a sumarse. Es un desafío interesante, ¿no? Para aplicar un poco lo que hemos charlado hoy. Pues ahí queda esa reflexión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso a los inicios de la influencia social. Como siempre, si ha surgido alguna duda, alguna idea o queréis comentar cualquier cosa de lo que hemos hablado hoy, pues estaremos encantados de leeros. Hasta la próxima. Esto fue La Carrera de Psicología en podcast.
Suscríbete para seguir aprendiendo.